Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it. Durante siglos nos enseñaron que las brujas eran oscuridad, que eran amenaza, que eran peligro, pero quizás fueron otra cosa. Eran mujeres sabias, mujeres que conocían los ciclos, las plantas, los símbolos, mujeres que entendían lo invisible cuando el mundo solo aceptaba lo evidente. Y como tantas veces en la historia, lo que no se comprende se señala. Lo que acabamos de escuchar pertenece a una película de 1977, Suspiria. En ella, las brujas no viven en bosques ni en cuentos antiguos, habitan la modernidad, dirigen espacios, se adaptan a su tiempo. Porque las brujas no desaparecieron, evolucionaron, se transformaron, aprendieron a sobrevivir en cada siglo. Y en el siglo XX también tuvo las suyas. Mujeres acusadas, mujeres juzgadas, mujeres convertidas en símbolo de un miedo colectivo que aún no sabía convivir con lo diferente. Esta noche en Dimensión Oculta vamos a hablar de dos de ellas, y para comprender quiénes fueron realmente, me acompaña el escritor, investigador y comunicador Pablo Tresgaño. Esto es Dimensión Oculta. Esta noche en Dimensión Oculta vamos a viajar en el tiempo, nos vamos hasta el siglo XX para hablar de dos mujeres, incluso una de ellas juzgada bajo una antigua ley de brujería del siglo XVIII. Y para adentrarnos en sus historias me acompaña alguien que ya ha estado por aquí en Dimensión Oculta y nos encanta mucho tenerlo. Esta persona es Pablo Tresgaño, que nos va a aportar, pues como escritor que es, investigador y comunicador, otro punto de vista. Seguro que no les va a dejar indiferente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues encantado de estar de nuevo en tu programa, por supuesto que sí. Nosotros pues felices de tenerte porque bueno, sé que nos vas a hablar sobre estas dos mujeres, después ya los oyentes que saquen sus propias conclusiones. La primera de ellas es Helen Duncan. ¿Qué nos puedes decir sobre Helen, Pablo? Bueno, pues Helen Duncan, como vamos a comprobar o intentaré contar de la forma más amena posible, tuvo una vida bastante interesante y va a ser protagonista hoy porque, como tú bien decías, pues estamos en pleno siglo XX, pero el motivo por el cual fue acusada parece que es de la época medieval, ¿no? Vamos a conocer su historia, que de verdad que es súper interesante y muy azarosa, y cómo esta mujer pues acabó. El fenómeno de la caza de brujas, como digo, pues suele vincularse siempre a la Edad Media, aunque realmente, históricamente, si lo miramos en detalle, la mayor parte de la persecución se produjo en la Edad Moderna, que empieza en el siglo XV a partir del descubrimiento de América. Esta persecución fue especialmente más cruel en los países protestantes. Siempre se habla de la Inquisición española, pero no fue ni muchísimo menos la más cruel ni la más sangrienta. Yo siempre pongo como ejemplo
Carmen, que en Cantabria hay un museo muy curioso. Yo invito a la gente que venga por aquí a Santillana del Mar y hay un museo de la tortura. Y la mayoría de los aparatos de tortura son de invención alemana, holandesa, o sea, no son españoles. Quiero decir que realmente la Inquisición más dura ocurrió sobre todo en los países protestantes. Bueno, esta persecución pues ha llegado hasta el siglo XX, porque en el siglo XX hay casos en los cuales ha habido todavía brujería, bien a principios del siglo XX, pero todavía los ha habido, aunque parezca mentira. Y por eso vamos a hablar de dos casos, sobre todo de dos que fueron bastante mediáticos en su momento. Una es Helen Duncan, estamos en Escocia, y se la conoce popularmente como la última bruja del Reino Unido. Aunque en realidad no fue así, porque luego vamos a ver otro caso que fue posterior, y el hecho más importante no es si realmente eran brujas o no, eso no es lo importante. Lo importante es que fueron condenadas con una ley de brujería que databa de 2 siglos antes y además en plena Segunda Guerra Mundial. Ujú. Tremendo, sí, que lo comentamos hace unos instantes, ¿no? Que es una cosa que llama mucho la atención. Sí, llama mucho la atención porque no nos podemos creer que igual en plena Segunda Guerra Mundial alguien en el Reino Unido pueda ser acusado y juzgado por brujería. Bueno, empecemos un poco con su biografía, que es muy interesante desde su nacimiento. Era una familia muy humilde, en la Escocia industrial de finales del siglo XIX, concretamente en 1897 en Colander, y pronto empieza a trabajar en Dundee, que es una ciudad más grande, en una fábrica de productos de limpieza. Se casa muy joven y tiene 6 hijos. Hay demasiadas bocas que alimentar, los sueldos del matrimonio pues no llegan, no es suficiente para alimentar a todos, y entonces ella aún busca un segundo trabajo más acorde con su principal vocación. Y es que ella siempre tuvo mucho interés en todo lo relacionado con lo paranormal, porque al parecer ya de niña había demostrado tener dotes adivinatorias muy interesantes. Por ejemplo, Henry, su marido, que era carpintero, pues tuvo un ataque al corazón que no fue mortal, pero ella ya le había predicho que podría tener un ataque al corazón. No sé si esto le ayudó a tenerlo o no, pero el caso es que sí que lo predijo antes de que lo tuviera. Y no era la primera vez, porque ya de niña hubo episodios curiosos, significativos en torno a la gente con la que convivía. Sus supuestas habilidades sobrenaturales, casi proféticas, pues desataron también un poco el miedo y la desconfianza entre los maestros de escuela, sus compañeros de clase. Por ejemplo, ella en su biografía se cuenta que durante un tiempo le viene constantemente un número, ¿no? Que es el 1066. 1066, constantemente, como que viene a su cabeza muy a menudo. Y en una lección de historia, el profesor habla de la batalla de Hastings, que tuvo lugar en el año 1066. Y en ese momento al profesor le da un infarto. Es como, vaya, pues el 1066 significaba algo, ¿no? Porque fue nada más decirlo, el pobre hombre le dio un infarto. Su madre, claro, estaba muy preocupada porque su hija también, aparte de eso, le empezaban a discriminar. Y la lleva al médico. La examina, no encuentra nada anómalo, dice que está todo bien. Sin embargo, el médico también es víctima de una propia profecía de la niña, porque Helen, cuando era una niña, le dice, no salga de casa. Hoy, el médico no le hace caso, pese a que es una tontería de una niña, y es ese mismo día cuando muere en un accidente de coche durante una tormenta de nieve. También muy, muy curioso, ¿no? Bastante curioso, Sí, bastante tremendo. Sí, curioso porque sí, bueno. la niña, cuidado. El ministro de la iglesia presbiteriana local, pues dice que confraterniza con el diablo, que habla con el diablo, entonces ya la niña está un poco marcada y señalada, ¿no? Desde que era una niña. Su marido le apoyaba en esta nueva etapa y le anima pues a ejercer como medium a tiempo parcial porque al fin y al cabo es un ingreso más, ¿no? Al principio era una especie de pasatiempo, pero en poco tiempo se convierte en su modo de vida. Digamos que ya la forma de ganarse la vida es esa. Entonces, en los años 30, ella ya tenía 30 y tantos años, casi 40, pues acaba convirtiéndose en una de las medios más populares de todo el Reino Unido. ¿Y cómo es posible que llegue a tener tanto éxito? Pues sobre todo por sus sorprendentes actuaciones. Aquí es donde entramos ya en otra etapa distinta en la vida de Helen Duncan, porque en esas sesiones ella entraba en trance porque decía poder comunicarse con el más allá. Y entonces de su boca y de su nariz expulsaba una extraña sustancia. Y esta imagen de Helen con esas sustancias que se pueden ver en internet, se pueden buscar fotografías, esas sustancias que le salían de la boca y de la nariz, pues hacen que su fama crezca. ¿Y sabes lo que salía, esa sustancia que salía de su boca y de su nariz? ¿Sabes lo que era, Carmen?
Pues no, yo de hecho estaba viendo ahora sus imágenes, ¿no? Mm. De Helen y llaman bastante la atención, pero no sé, ya nos dirás ahora mismo seguro de qué se trata, Pues se Pablo. llama ectoplasma. Es una sustancia viscosa, blanca, y para los ocultistas lo que quiere decir es la materialización de esos seres del más allá con los que se comunica. Es decir, se materializan y lo hacen en forma de esta sustancia. Esta teoría no cuenta con ninguna base científica en absoluto, pero es verdad que muchos espiritistas del principio del siglo XX, digamos que ponen de moda el término y bueno, utilizan este tipo de fluidos pegajosos para hacer más creíbles sus teorías, porque como digo, científicamente no se puede demostrar para nada que esto fuera real, ¿no? Es importante el contexto, porque es una época en la que hay un tremendo auge de las prácticas ocultistas en toda Europa. Y de esta forma, aquí hay dos figuras importantes, porque digamos que son como los guías de Helen, son Albert Stuart, que le llamaban el tío Albert, y Peggy, que son sus guías espirituales, y que ella dice, ellos ya están fallecidos, y que según ella, el tío Albert, que es un anciano, dice que es un anciano escocés, emigrado de Australia, que falleció en 1913 ahogado, y Peggy, que es su otra guía espiritual, que es una chica que estaba con él durante sus actuaciones y también cantaba canciones, ella dice que son sus guías espirituales y que durante sus sesiones se materializan para guiarla por el camino. Bueno, eso es lo que ella dice. Entonces, en sus sesiones, ella siempre aparece vestida de blanco y también ese misterioso ectoplasma. Hay un psíquico británico, debido a que habían adquirido gran fama, que se interesa por el caso. Se llamaba Harry Price y lo que intentó es tratar de desenmascararles, porque estaba convencido de que todo era un absoluto fraude. Para ello, él asiste a las sesiones de Helen, de la cual se conserva, vuelven a existir muchísimas fotografías que se pueden ver en internet libremente, y llega a la conclusión de que ese ectoplasma que emanaba de los orificios nasales y de la boca no era nada más que como él lo designó así, un repugnante preparado a base de clara de huevo. Es lo que él dijo, ¿no? Entonces, un tribunal de Edimburgo la condena por estafa en 1933. Era evidente, o eso parecía, que todo era falso, todo era mentira, era una estafa, ¿no? Incluso los espíritus que se suponía aparecían durante sus sesiones eran digamos, era un truco tan cutre como que eran marionetas hechas con papel maché, que también se puede ver en internet, que hoy lo ves y te produce más risa que otra cosa, ¿no? Sí, Pero sí, pese a lo todo, estoy, sí, perdona, mm, Pablo, lo estoy sí, viendo y sí, claro, intenté descifrar la fotografía porque es verdad que se nota mucho, ¿no? Pero digo, hombre, bueno, puede ser sí. que son fotos antiguas y que a lo mejor, pues bueno, no se ve correctamente, pero bueno, sí. Pero bueno, vamos a seguir Es porque otra época. es otro momento y de la vida y como dice, bueno, una mujer bastante humilde que, bueno, se estaba buscando Mm. la vida, pero bueno, no sé, lo de las claras de huevo, no sé, bueno, qué pena, ¿no? Que en aquella época no se podían analizar como hoy en día. Claro, es que hoy en día sería otra cosa. De hecho, son unos casos que tuvieron mucho auge en aquella época, pero como hemos visto después no han vuelto a ocurrir, ¿no? Pues Price y otros científicos intentan hacer ver al público que todo es un fraude, que es un fraude, y bueno, pues porque en una época en la cual muchos medios, muchos pitonisos y pitonisas tenían muchísima popularidad, sobre todo entre la clase media, hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las penurias y la incertidumbre provocadas por la guerra favorecen todo este negocio. Y es precisamente en este periodo, durante el conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en noviembre del 41, cuando tuvo lugar uno de los hechos por los cuales llevarían a ser condenada por brujería a Helen. Es muy curioso el tema. Mira, Helen ya disfrutaba de una buena posición económica, se había ganado bastante dinero con esto de hablar con el más allá y demás, y vivía en Portsmouth, que está al sur de Inglaterra. En una de sus sesiones, una mujer le pregunta a Helen por su hijo, que se encontraba embarcado en un acorazado en la guerra, en el acorazado HMS Barham, más concretamente, una de las grandes joyas de la Armada Británica, y no sabía nada de él. Entonces quería saber, por supuesto. Por eso estaba en auge este tipo de sesiones, lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, porque la gente quiere saber dónde están sus seres queridos. Parece ser que ella ya había predicho la entrada de la Unión Soviética en la guerra y el hundimiento del HMS Hood, que fue hundido por el Bismarck con más de 1.400 víctimas. Bueno, ella entra en trance y guiada por como el guía que antes comenté, el tío Albert, la guía por un camino y entra en contacto con el espíritu del marinero fallecido, que es el hijo de esta señora. Y le habla del hundimiento del barco. Es decir, le dice que el barco se ha hundido. La mujer no sabía que su hijo estaba muerto. Se lo acaba de decir Helen. Su hijo está muerto porque el barco donde iba se ha hundido y ha fallecido.
La mujer no lo sabía, se entera en ese momento. Y fue su espíritu quien le había dicho que había muerto en el ataque de un barco alemán. La medium aseguraba que había visto el espíritu del marinero, iba con una gorra que ponía Barham. Mira, aquí metió la pata, porque en las gorras de los marineros británicos no lleva inscrito el nombre del barco que tripula. Eso ella no lo sabía, pero probablemente la madre del chico tampoco. El caso es que esta vez lo que decía era cierto. Es decir, ese barco sí se había hundido. Pero la pregunta es, Carmen, ¿cómo sabía Helen Duncan que el Braham había sido hundido si todavía no se había hecho público? ¿Cómo es posible que ella supiera que ese barco se había hundido? ¿No te lo imaginas? No lo sé porque, de hecho, por lo que tengo entendido, lo que estás diciendo ahora mismo, Pablo, que el gobierno todavía no lo había comunicado, no lo había hecho público. Claro, no quiso hacerlo público. De esto había ocurrido ya, habían pasado ya 5 días desde el hundimiento, pero el gobierno británico lo ocultó, quería mantenerlo en secreto para no desmoralizar a la población, porque era el hundimiento de un acorazado que era la joya de la corona, ¿no? Británica. Fue cerca de las costas de Malta y lo provocó un submarino alemán. Perecieron 862 hombres, fue una tragedia terrible. Y entre esas 862 víctimas estaba el hijo de esta señora, como ella había dicho, ¿no? Por supuesto que era verdad. La Royal Navy no quiso confirmar este hecho hasta 2 meses después del ataque. Es decir, no lo supo hasta 2 meses que su hijo había fallecido, después de habérselo dicho Helen. Cuando los servicios de inteligencia británicos tienen noticia de que una medium había adivinado esta tragedia, claro, ¿qué es lo primero que piensan las autoridades británicas? No, esta no es una medium, esta es una espía. Es lo primero que piensan, ¿no? La noticia se extiende, se escapa de los canales militares y llega hasta los propios familiares de los marineros, cosa que el gobierno no quería. De momento a ella no la detienen, la mantienen bajo vigilancia. Evidentemente, Helen no se había enterado de la tragedia por el espíritu de este chico ni nada similar. Conocía el hundimiento del HMS Braham porque, bueno, pues porque algunos de los clientes de Helen eran militares. Y evidentemente en alguna de esas sesiones, pues algún militar de alto rango se le fue la lengua y se le escapó. Pero, claro, es una manera, gracias a este acto, a que los servicios secretos británicos encontraran errores en su cadena de seguridad. Es decir, creemos que esto es una cadena de seguridad inviolable y nos hemos dado cuenta de que no. Totalmente, claro, ahí estuvo, de hecho, bueno, por eso la juzgaron también, ¿no? Por ir por esos territorios y decir más de lo que tenía que decir, ¿no? Era como esa mujer incómoda, se puede decir, para el poder. Claro, ella se aprovechó de todos esos conocimientos que tenía en esas sesiones para ganar dinero. Pero claro, los servicios secretos británicos se dieron cuenta de que era un peligro. Tras descartar que Helen era una espía alemana, los servicios secretos de inteligencia británicos determinaron que ella no era ninguna espía, sino que lo sabía a través de una filtración. El MI5, que es el Servicio de Seguridad Británico, la sigue vigilando sus actividades de medium, lo que hace, y está vigilada. También a ella y a su marido, que también era sospechoso, por supuesto. Como entre sus clientes sabía que había militares, que evidentemente por ahí a algunos se le fue la boca y la forma de saberlo fue esa. Estamos ya en enero del 44. Y claro, los aliados en ese mes ya están preparando en el más riguroso secreto el famoso desembarco de Normandía del 6 de junio de ese año 44. Entonces los servicios de inteligencia británicos deciden que hay que quitar a Duncan de circulación. Porque claro, dudan de ella, porque claro, si sigue teniendo clientes militares y si alguno de esos clientes es de alto rango que tiene conocimiento del desembarco de Normandía y se lo suelta, pues ahí hay un peligro de que se pueda saber. Es decir, que lo que tenían era que quitar a Duncan de circulación. Para ello, 2 altos cargos militares, los tenientes generales Worth y Fowler, y 2 policías, todos ellos encubiertos, es decir, van a la consulta de Helen Duncan, pero sin decir que son militares ni policías, y van a hacer una sesión de espiritismo que habían quedado con ella para el 19 de enero del año 44 en Portsmouth. Worth se presenta diciendo que tiene una hermana y una tía que fallecieron y que quería comunicarse con ellas. Cuando Duncan le dice que había tratado de comunicarse con una de ellas y que lo había conseguido, los policías se identifican y la detienen de inmediato, porque Worth ni tenía tías fallecidas y su única hermana estaba viva, por lo tanto era un fraude y la pillaron, ¿no?
En un primer momento, las autoridades británicas pensaron en acusarla de los mismos delitos por los que había sido condenada anteriormente, es decir, el fraude, la ley de fraude, de la vagancia, pero claro, con eso no la quitaban de circulación. Con eso simplemente pues tendría una multa, una condena de prisión en suspenso, pero eso de meter en la cárcel durante un tiempo, por lo menos hasta que pasara el desembarco de Normandía, no era posible. Entonces, ¿qué hacen? Y aquí viene lo extraordinario de este caso. Bueno, el caso ya es extraordinario de por sí hasta ahora. Pero las autoridades británicas dijeron, ¿cómo podemos meter a esta mujer en la cárcel si todavía no tenemos ninguna ley, ninguna normativa que por lo que ha hecho la podamos meter en la cárcel? ¿Y a qué recurren? Pues lo que hacen es curiosísimo. Desempolvan una ley de brujería que databa de 1735, es decir, habían pasado más de 200 años. ¿Qué pasa? Que esa ley todavía no había sido derogada. Los servicios jurídicos del gobierno británico estuvieron estudiándolo y determinaron que esa ley estaba todavía en vigor. Entonces, Duncan debería esperar el juicio en la cárcel. Entonces ya la tenían donde querían. Los responsables ya respiran aliviados, Europa estaba a salvo y el desembarco en Normandía pues probablemente sea un éxito. El juicio es breve, se desarrolla entre el 23 de marzo y el 3 de abril del 44 en Londres, es decir, en prácticamente 10 días, y es condenada a 9 meses de prisión. Perfecto, estamos en marzo, abril, 9 meses, el desembarco faltaban poco más de 2 meses, perfecto. Cumple la condena en una prisión de Londres, en Holloway, y después es puesta en libertad en septiembre del 44, bajo la promesa de no realizar sesiones de espiritismo jamás. No lo cumple, por supuesto, era su medio de vida. Su imagen ya se había acrecentado gracias a la publicidad que le había proporcionado el juicio y había sido condenada por bruja. Es decir, ser condenada por bruja confirmaba que realmente era una bruja. Es decir, provocó el efecto contrario, ¿no? Ahora todo el mundo reconocía que era una adivinadora y una bruja y una mujer relacionada con lo paranormal y que podía hablar con el más allá. Y fíjate, incluso el mismo Winston Churchill se pronunció respecto de este suceso y dijo que todo había sido una estupidez y propaganda. Reprochó al Poder Judicial británico que había gastado pues tiempo y recursos públicos en este absurdo caso y él no lo entendía. El caso es que tuvo tanto impacto que en el año 51 la ley de brujería, esta de 1735, fue abolida en el año 51 y sustituida por una ley que se llamó la de medium fraudulentos, que era más acorde con la realidad, ¿no? con el tiempo que vivían. Dialéctica, diabética y gravemente obesa, que estaba ya enferma, Helen Duncan fallece en diciembre del 56, tenía solo 59 años. Pero antes había celebrado su última sesión, que había sido interrumpida por la policía, ¿no? Es decir, que ella seguía perseguida por la policía, pero ella no dejaba de hacer sesiones. La ley de 1951 fue a su vez derogada por otra ley que es de no hace tanto, del 26 de mayo de 2008. Sí, no hace mucho. De todos modos, cuando uno escucha estas historias, Pablo, al final, como comentaba este hombre, Churchill, como tanto revuelo, ¿no? Al final te pones a pensar realmente, bueno, ojalá, porque uno piensa, siempre quiere creer, ¿no? Que esta mujer hacía las cosas de manera real, ¿no? Que contaba con esos guías espirituales, pero no sé, realmente era una impostora o una persona incómoda, ¿no? En ese momento para el poder, como indicaba antes. Que también se siembra la Claro, duda, ¿no? Tanto mover sí. leyes antiguas para condenar a esta mujer. No sé, si lo que hacían no era real, pues no se cuenta con ella o no se le da esa voz, ¿no? Porque al final, como dices, todo eso lo que hizo fue generar más protagonismo a Helen. Claro, es que por supuesto que hay dudas, porque a pesar de que todo lo que sabemos de ella, se abrió lo que tú comentabas muy bien, Carmen, pues una polémica y una situación muy controvertida sobre su legado histórico, sobre lo que esta mujer realmente fue. Porque claro, nos puede llegar una versión oficial, lo que tú dices, pero esa versión oficial nos la tenemos que creer o había algo más. Por muchos fue idolatrada, por otros denostada. Incluso hoy en día los parientes, los descendientes de Helen y también otros espiritistas y mediums de ahora y simpatizantes de la labor que hizo Duncan, pues defienden su trabajo absolutamente. Según ellos, sí que realmente ella tenía habilidades sobrenaturales, que era capaz de ponerse en contacto con espíritus de los fallecidos, de revelar hechos desconocidos, aunque aún no se habían producido, es decir, de predecir el futuro.
y que fue capaz de generar el famoso ectoplasma, que ahí también hay muchas dudas, ¿no? Este grupo sostiene que la policía y el Poder Judicial no tuvieron nunca unas pruebas tan claras para culpabilizarla. Hablan incluso de una conspiración ideada por los servicios secretos británicos por el MI5 para quitársela de en medio y silenciarla, porque era una persona incómoda, ya que se había revelado como una persona peligrosa por si podía desenmascarar los planes del desembarco de Normandía. Sus familiares, sus seguidores, pues fíjate, estuvieron promoviendo durante mucho tiempo una petición es lo que se llama el perdón póstumo, que ya esté fallecida y que fuera acusada en su momento, que se la perdonara, pero esta iniciativa ha sido rechazada una y otra vez por el Parlamento inglés. Una y otra vez. Por el contrario, hay un gran grupo de científicos y expertos en la materia, investigadores, historiadores, periodistas, que con rotundidad afirman que su actividad era todo un fraude, que era una mentirosa, muy hábil, eso sí, con una puesta en escena fantástica, pero de todas formas no se puede negar que la historia de Helen Duncan es fascinante. Adivinara más o adivinara menos, o tuviera un índice de acierto mayor o menor en su porcentaje, no negarás, Carmen, que a mí me parece que la historia de Helen, la dejamos ya aquí, pues fue absolutamente fascinante. Sí, sí, no, y tanto que sí, que tanto que se sigue hablando de ella. Pero ahora nos traes, mejor dicho, Pablo, a otra mujer de la misma época. Sí, porque Helen Duncan no fue la última persona acusada de bruja, aunque sí fue la última encarcelada. O sea, ella fue la última mujer encarcelada por una ley de brujería, la del siglo XVIII, 1735. Pero después de ella, hubo en julio de ese mismo año 44, una mujer llamada Jane Rebecca York, fue llevada a juicio por brujería. Y también se ampararon en la ley de 1735. Y ella sí que fue la última bruja, no solo de Gran Bretaña, sino de todo el Occidente, de todo Occidente, lo que llamamos hoy en día Occidente, la última, ¿no? Pues ella nació en 1872, era un poco más mayor que Helen, y esta medium inglesa ejercía en Londres, en una habitación que tenía ahí donde realizaba sus sesiones, ¿no? En una consulta, vamos. Al igual que Helen, realizaba esas sesiones, invocaba espíritus de personas fallecidas, sobre todo durante la guerra, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, porque de eso se aprovechaba un poco, ¿no? De la gente que acudía allí desesperada, pues a ver dónde estaban sus hijos, sus maridos, sus hermanos. Es decir, se repetía un poco la historia de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando empezó a tener auge toda esta actividad. Como Helen tenía un guía espiritual, que en su caso era un miembro de la tribu Zulu, que es un grupo étnico el mayor que hay en todo el territorio sudafricano. Y como con Helen, la policía acude a su consulta de forma encubierta, preguntando por familiares que no existen. Es decir, la policía tampoco se rompió mucho la cabeza porque el truco que utilizó fue el mismo que utilizaron para pillar a Helen. Ahí la descubren, la arrestan y la acusan de varios cargos contra la ley de brujería de 1735, socorrida, ¿no? Fue multada con 5 libras, una promesa de que no volvería a ejercer, y la sentencia fue leve, sobre todo porque ella ya tenía una edad, pues tenía 72 años, y para aquella época 72 años era ya una persona muy mayor. No es como ahora. Entonces, no pisó la cárcel, ¿no? Por eso digo que Helen fue la última en pisar la cárcel por esta ley y no ella. Estos dos juicios demostraron que esa ley de 1735 seguía siendo útil en el tratamiento de casos que involucraban a las mediums. Esta ley sí siguió utilizándose como una amenaza en varios casos posteriores, y la última vez fue en 1950. Pero este fue el último caso en el que alguien fue realmente condenado por esta ley. La última fue ella, Jane Rebecca York. Estupendo. También, si quieren, pueden ver imágenes, ¿no? En Mm, internet también hay tanto de Helen como de Rebecca York, hay imágenes. Mujeres sencillas, ¿no? Que bueno, que tenían ese don o no. Pero bueno, está claro que, como nos has comentado, Pablo, que no han dejado indiferente y se sigue hablando de ellas. No sé si finalmente Helen mm, podrá conseguir sus familiares pues ese indulto, ¿no? Póstumo ujú. o no. No sé si Sí. seguirán todavía intentándolo. Pues ha seguido intentando hasta hace poco tiempo, yo tengo conocimiento hasta hace poco, pero no sé si lo conseguirán porque una y otra vez ha sido rechazado, o sea, yo creo que lo tienen bastante complicado. Pablo, gracias por darnos siempre estas historias, pero bueno, tenemos también algo que comentar a los oyentes porque no paras y recientemente has publicado otro libro.
Sí, he publicado un libro en el mes de diciembre, se llama Antes ya era tarde y bueno, es una novela con mucho misterio y se está vendiendo muy bien. La verdad es que estoy encantado porque estoy recibiendo un montón de opiniones por todas partes y todas son fantásticas, buenísimas y yo estoy encantado con el libro. Y bueno, pues si a alguien le interesa conocer la historia, pues está disponible en Amazon.es a un precio muy, muy módico. Y bueno, pues nada, si alguien se acerca al libro, pues yo estaré encantado de contestarle. Yo siempre contesto a todos los correos, a todos los mensajes. Yo, vamos, lleve el tiempo que me lleve, yo siempre, siempre contesto. Doy fe de ello, así que quien quiera que nos esté escuchando, pues ahí está en Amazon. Como en las historias de estas dos mujeres, el libro no deja indiferente hasta el final, ¿no? Así Sí, que sí, tiene un final muy sorprendente, eso me dice la gente. Dice, tiene un final realmente sorprendente que nadie, nadie, absolutamente nadie esperaba. Y bueno, te deja con un sabor de boca, pues un poco agrio, pero realmente es un final de la historia es muy, muy sorprendente y todo el mundo me dice eso, ¿no? Que nadie se lo esperaba y se queda un poco con la boca abierta porque es un giro que da a la novela final brutal. Así que bueno, yo estoy encantado. Pablo, que ya por eso merece la pena, porque en los tiempos que corren ya es muy difícil que nos sorprendan. Es complicado, por eso yo doy mucho valor a estas opiniones, porque, ¿sabes? Yo soy el primero, que muchas veces lees algo o compras algo y te cuesta un poco dar la opinión, ¿no? Y dices, va, me va a perder el tiempo, ¿qué más da? Entonces, hay mucha gente que se ha molestado en darme su opinión, en decirme realmente lo que les ha gustado, lo que han sentido leyendo la novela y sobre todo con ese final tan sorprendente que siempre me dicen, no me lo esperaba, no me lo podía creer, lo tuve que leer 2 veces, es un giro fantástico, o sea, realmente lo que tú dices, Carmen, es muy difícil hoy en día sorprender, pero yo creo que con esta novela, creo que, siendo muy humilde, creo que lo he conseguido un poquito. Genial, pues nada, estaremos muy pendientes porque seguro que algún proyecto tendrás ahí en breve entre manos, si no lo tienes ya. Y Bueno, pues sí, tenemos aquí en Cantabria, en Valdáliga, una localidad que se llama Treceño, tendremos unas jornadas dentro de poquito, en el mes de abril, creo que es el 10-11 de abril, ese fin de semana. Tendremos unas jornadas muy interesantes sobre misterio y bueno, ya en mi Facebook lo tendré en los libros de Pablo Tres Gallos. Si alguien se quiere interesar y acercarse por aquí, pues está invitado. a ver si desde Dimensión Oculta nos podemos acercar y estar Hombre, por estaría allí. fantástico, Carmen. Sí, Estaría genial, nosotros genial. encantados de la vida. Bueno, pues lo dicho, un placer tenerte de nuevo por aquí, Pablo Tresgaño, y te deseamos siempre lo mejor. Hasta pronto. Gracias a ti, Carmen. Adiós. Durante siglos, la palabra bruja fue una sentencia. No siempre hablaba de magia, a veces hablaba de miedo. Miedo a lo diferente, miedo a lo que no se comprende, miedo a las mujeres que sabían y no pedían permiso para saber. El siglo XX creyó haber superado las hogueras, pero el juicio adoptó otras formas, más silenciosas, más elegantes, igual de contundentes. Tal vez aquellas mujeres no fueron brujas, o tal vez sí, pero no en el sentido que nos enseñaron. Fueron sabias, adaptadas a su tiempo, incómodas para el poder. Gracias, Pablo Tresgaño, por ayudarnos a mirar más allá de la etiqueta. Y gracias a ustedes, sí, a ustedes, por estar ahí, al otro lado de las ondas. Porque en Dimensión Oculta no buscamos respuestas fáciles, buscamos comprender lo que la historia decidió señalar. Soy Carmen Pérez y nos escuchamos en la próxima dimensión. Bass, doo-doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-cats, doo-doo-doo, wop-wop, doo-doo-doo, and little Lauren, da-bum, ba-dum-dum. Boots and cats, doo-doo-doo-doo, wop-wop, ha-ha, in a world of noise and constant conversation.